volviendo al motivo de su comparecencia, el motivo principal es analizar lo que ha pasado con las cuentas públicas en el año 2012 y le anticipo que el análisis de mi grupo difiere enormemente del que usted ha realizado. ¿Qué ha sucedido con las cuentas públicas en el año 2012 según las estadísticas oficiales que usted mismo acaba de presentar? En primer lugar, ¿qué ha pasado con el déficit público? Bien, el déficit público, como usted bien ha dicho, ha sido del 10,6%, más o menos 7 puntos, más 3 del rescate financiero. Los 3 del rescate financiero existen. Una cosa es que Europa permita que no contabilicen a efectos del déficit excesivo y otra que no existan. Evidentemente existen y hay que financiarlos. Y, por cierto, desmienten un argumento habitual del Gobierno, que es que el rescate financiero no va a costar nada. Al final, esos 3 puntos han entrado en el cómputo del déficit. Por algo será. Bien, estos 10 puntos de déficit son una cifra ligeramente peor que la del año anterior, que era el 9,4. Otra variable relevante de las cuentas públicas, la deuda pública. La deuda pública en el año 2012 ha pegado un salto de 14 puntos del PIB. Y esto nos lleva a unos niveles que no se veían en España desde hace un siglo. Estamos en el 84% del PIB de deuda pública. No parece que sea tampoco un dato para celebrarlo. Me refiero a continuación al dato de déficit estructural. Usted ha hablado de la reducción, pero no ha hablado del nivel que tiene. Según la Comisión Europea, en sus previsiones de invierno, ese déficit estructural es del 5,9% del PIB, lo que quiere decir que casi todo nuestro déficit es estructural, casi todo nuestro déficit es permanente. Y, de hecho, el valor de España es el tercero más grande de la Unión Europea. Eso indica que muchas de las medidas de ajuste que se han tomado, como luego intentaré demostrar, no tienen un efecto permanente, sino que han sido diseñadas para cuadrar las cuentas un poco a la desesperada o como fuese en el año 2012. Y última variable relevante en el 2012, la recesión. Usted la ha dado como algo exógeno, como algo que ha sucedido por sí solo, pero también las medidas que se han tomado han contribuido a agravarlas. Reducir el gasto en inversión, subir el IVA en medio de una recesión la agrava. Y, efectivamente, la economía ha vuelto a la recesión este año, ha vuelto a la recesión, el año pasado, 2012, sigue en recesión este año y, según la Comisión, ha dicho hoy, es probable que siga en el 2014. Eso también tiene que ver con las decisiones presupuestarias que se han tomado. Ese es nuestro análisis de lo sucedido, qué ha sucedido en el 2012. La siguiente cuestión sería cómo ha sucedido esto, qué medidas ha tomado el Gobierno para intentar ajustar las cuentas públicas, cómo se han logrado estos resultados. Esta es una cuestión que hemos debatido largamente en el Congreso en esta 10ª legislatura y lo recordaré muy brevemente, pero resumiendo en 2 palabras, el Gobierno ha tomado medidas erráticas, sin un plan predecible o claro, y con un coste social enorme para los ciudadanos, para las familias y para las empresas de este país. Revisando muy brevemente las medidas del año 2012, hay que comenzar, una vez más, con su programa electoral, que prometía una bajada de impuestos. Y ustedes repiten una y otra vez. No, es que el déficit no era del 6, era del 9. A lo mejor usted nos puede explicar lo que nunca he entendido en las explicaciones del ministro. ¿Por qué un déficit del 6 se soluciona bajando impuestos y un déficit del 9 se soluciona subiendo? El del 6, en todo caso, se solucionaría con menores subidas. Pero ¿por qué el 6 se iba a equilibrar bajando y el 9 subiendo? Es una teoría económica muy extraña. Yo no había encontrado con ella hasta este último año. Ese programa electoral se incumple y toman una serie de medidas, como decía, erráticas y regresivas desde el punto de vista fiscal. El IVA en algunos bienes y servicios se ha triplicado. El IRPF, que grava básicamente las rentas del trabajo, se ha aumentado. Ha habido medidas de quita y pon, como la deducción por vivienda, que el Gobierno recuperó y luego suprimió. Y todo esto se ha culminado con la gran guinda de la amnistía fiscal. Mientras se subía el IVA al consumo de las familias o el IRPF a las rentas del trabajo, se puso en marcha una amnistía fiscal para los grandes defraudadores con un tipo efectivo que finalmente ha sido del 3%. Y esto por el lado de los ingresos. Por el lado del gasto se han tomado medidas de recorte en sanidad, educación, mientras que las medidas de recorte de las administraciones públicas, sobre todo territoriales, comunidades autónomas, ayuntamientos o los entes no administrativos, todavía están meditándose, estudiándose y pendientes de ponerse en marcha.
Ese es nuestro análisis de cómo se ha llegado a estos resultados. Me quiero referir ahora a los últimos acontecimientos que han tenido lugar en relación a la revisión de la cifra de déficit público por parte de Eurostat. Porque puede parecer algo baladí, que es algo que afecta a un par de décimas del déficit, pero en opinión de mi grupo es algo realmente grave, entre otras cosas porque no había sucedido antes en nuestro país, que Eurostat corrigiese las cifras oficiales de déficit público. Es algo que ha sucedido por primera vez. Y sobre todo también porque no ha sido algo imprevisto, no ha sido algo que fuese difícil adivinar que iba a suceder. Me remito en este sentido a la nota que mi partido publicó el 8 de marzo, recién publicada la cifra de déficit, donde nos sorprendieron una serie de datos, como que en diciembre del 2012 los ingresos públicos hubiesen aumentado el 53%. El último mes del año aumentaron los ingresos un 53%. En el año 2012, en su conjunto, las devoluciones habían disminuido en 3.791 millones de euros. Y, sin embargo, había motivos para que hubiese más devoluciones, porque, como usted sabe bien, hay devoluciones en IVA, la mayoría, el 70%, que tienen que ver con las exportaciones. Las exportaciones en España estaban aumentando y el IVA pagaba un tipo mayor. O sea que esas devoluciones de IVA era lógico que aumentasen el año pasado. Y hay devoluciones que son del impuesto de sociedades. Las empresas hacen pagos a cuenta y luego, en función de sus beneficios, ven que se les devuelve o no. Los pagos a cuenta aumentaron en el 2011 y los beneficios en el 2012 no habían aumentado. Es decir, que todo indicaba que las devoluciones tenían que ser mayores, no menores. Usted comentó en una entrevista periodística que le ofendía la duda, pero a los pocos días Eurostat revisó, como decía, por primera vez estas cifras de déficit público en España. Y era fácil que Eurostat se diese cuenta de lo sucedido, porque aparte de lo sucedido en diciembre de 2012, que acabo de comentar, es que en enero de 2013, de repente, todas esas devoluciones que estaban congeladas salieron a la luz de golpe. En enero del 2013 aumentaron las devoluciones un 82% respecto a las del año anterior. Es demasiado evidente lo que ha sucedido, de cómo se han retenido las devoluciones para maquillar la cifra del 2012 y se han devuelto de golpe en el 2013 cuando ya no computaban. Por eso Eurostat lo ha revisado y cuando lo revisó ustedes dijeron que había un cambio de metodología y Eurostat ya aclaró que no, que esto se basa en una directiva que hace muchos años que existe. Por eso me sorprende que hoy usted vuelva a argumentar que Eurostat ha cambiado la metodología cuando ellos mismos han dicho claramente que no ha sido así, que España ha aplicado mal la metodología, pero que ellos no la han cambiado. Como le decía, no nos parece una broma porque afecta a la credibilidad de nuestras cuentas públicas. Ha habido empresas con falta de liquidez que han tenido esas devoluciones retenidas indebidamente y también porque, mirando al futuro, maquillar las cuentas en 2012 va a tener consecuencias en 2013. Y con eso quería terminar mi intervención, mirando brevemente hacia el 2013, dado que ya llevamos 2 meses de este año. Creemos que las decisiones que se han tomado el año pasado van a tener graves consecuencias en el año que ahora se inicia. En primer lugar, estas devoluciones a que antes me he referido. El aumento de devoluciones en enero del 82% ha hecho que en los 2 primeros meses de este año, como usted ha dicho, el déficit del Estado sea del 2,22% del PIB. A lo mejor no es muy significativo 2 meses, pero es que esa cifra es ya más de la mitad del total del año 2013, que era del 3,8%. Que en 2 meses se consuma más del total de déficit, a nosotros nos parece preocupante. A usted, por lo visto, no. Seguramente tendrá una buena explicación. Hay un problema con los pagos a cuenta del impuesto de sociedades. Aumentaron fuertemente en el 2012 y cabe pensar que van a ser grandes en el 2013. Y eso afectará a las cuentas públicas de este año. Muchas de las medidas que ustedes han tomado no son permanentes, o eso dicen ustedes. No pagar la paga extra, eso no es permanente, o lo van a volver a hacer este año. Hay cosas difíciles de mantener, como la fuerte caída de la inversión pública. Las medidas del IRPF dicen que no son permanentes. Por otro lado, las previsiones macroeconómicas están en cuestión. Mi grupo y todos los demás de la oposición, por cierto, les dijimos que la recesión iba a ser más fuerte. El Fondo Monetario sigue diciendo que va a ser triple de la prevista por el Gobierno y eso cambiará totalmente las cuentas públicas, que se basaban sobre unas previsiones equivocadas para el 2013. Y, en último lugar, como ha comentado algún portavoz anterior, vemos un problema grave en las cuentas de la Seguridad Social, que en teoría van a estar en equilibrio en este año, pero ya el año pasado tuvieron un agujero de 10.000 millones de euros. Por eso querríamos saber si no le preocupan estas cuestiones para el 2013 y, en caso de que le preocupen, qué tipo de medidas se plantea tomar. Esto es todo, señor presidente. Muchas gracias.